Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siento mucho la demora por traerles este video, pero la verdad es que Kizune Scans recién hace 3 días que ha sacado este capítulo en español traducido y pues creo yo que voy a sacar videos de cada capítulo de este manga cada vez que actualicen, porque creo que la gente le está dando prioridad más al manga principal de la serie y a Stormbringer y pues bueno, ni modo. Ya quería poder hacer esto para no retrasarme más que nada. Pero bueno, pues creo que a partir de ahora voy a simplemente sacar capítulos cuando ya estén disponibles, ¿no? Así que eso, obviamente muchas gracias a Kizune Scans por la traducción. Empecemos de una vez, visitando a un apuesto joven. Capítulo 5, el trabajo de un profesional. ¿Ah? ¿Qué es lo que quieren? Estamos a punto de iniciar con la presentación. Tengo algunas preguntas que hacerle, por motivos de seguridad. Estoy leyendo el guión. El primero en ser interrogado fue el joven protagonista de la obra, Tokio Murakami. ¿Sabe lo que sentimos los actores antes de una función? Nos sumergimos en nuestro papel, en otro mundo, nos convertimos en otra persona. Hemos estado ensayando para esto durante casi un año. Si alguien se atreve a estorbarme, lo eliminaré. Estoy intentando concentrarme. Su cara está pálida y las bolsas bajo sus ojos se ven ligeramente oscuras. Respeto su trabajo, sin embargo, existe la posibilidad de que uno de ustedes sea eliminado esta noche. ¿Hay algún momento en que se quede a solas durante la función? Tengo sed. ¿Podría servirme un poco de agua? Estaré solo entre bastidores unas cuantas veces. Y también justo antes de la llamada a escena. En fin, todos estamos en alerta, así que intento asegurarme de estar acompañado en todo momento. Pero hay un momento en que estoy completamente indefenso. Estoy ahí yo solo durante varios minutos. ¿Cuándo? Sobre el escenario, por supuesto. Después de todo, soy el actor principal de la obra. En el escenario. No lo había pensado. Sin embargo, ¿es posible cometer un asesinato bajo la mirada del público? El momento más peligroso es cuando los actores están verdaderamente a solas. Así que tú eres el protagonista. ¿Ah? ¿Un niño? ¿Tú eres el ayudante del guardaespaldas? Oye, ¿de qué trata la obra? ¿Cómo que de qué? Si están trabajando aquí deberían tener el guión, ¿no? Léelo. Leer algo así es aburrido. Ni siquiera pude pasar de la primera página. Así que anda, dime. Lo sabía, no debí traerlo. Si lo dejaba solo en el lobby no habría pasado nada bueno, así que le pedí que me siguiera. Pero este chico encuentra la forma de molestar a la gente, esté donde esté. Puede que no quiera hablar más con nosotros. Ya veo. Bien. Si tú dices que es aburrido, entonces supongo que es así. Es el espectador quien decide si una obra es aburrida o no. Es fácil amenazar a alguien diciendo: es interesante, así que léelo hasta el final. Mientras les estrangulas. Pero eso es trabajo de un matón, no de un actor. Dime, niño, ¿qué haría que esta obra de teatro fuera interesante para ti? ¿Qué? Sería interesante que eliminaran a un actor en medio de la obra, como en La amenaza. ¿Ah? ¡Qué respuesta tan infantil! Aunque si eso es lo que piensa el público, quizá no estaría mal que así fuera. Oye, claro, no tengo intención alguna de ser eliminado, pero es algo que debe plantearse cualquiera que se dedique al mundo del entretenimiento. ¿Serías capaz de quitarle la vida a otra persona con el fin de alcanzar la perfección? Yo lo haría, sin dudarlo. La razón por la que no he eliminado a nadie hasta ahora es porque nunca he conocido a alguien que me haya ofrecido enseñarme los secretos del teatro a cambio de una vida humana. Por eso, si aquel que ha enviado la amenaza lo ha hecho para sorprender al público, entonces debería inclinarme ante él. El espíritu de un actor es admirable, pero es problemático. Están tratando la vida humana como una moneda de cambio. ¿Por qué la gerente y este joven no están tomando en serio la amenaza? La función se llevará a cabo según lo previsto. Si se cancelara, se salvarían vidas. Pero seguramente hay muchas otras personas que piensan como el joven Murakami. Realmente nadie cree que alguien vaya a ser eliminado. Trabajamos en el mundo del entretenimiento al fin y al cabo. La envidia está a la orden del día. No tenemos tiempo para preocuparnos por cada amenaza que llegue. Además, no vale la pena intentar eliminarme. Al fin y al cabo, soy un actor secundario. Si alguien recibe amenazas de
ser eliminado, ese seguramente es Murakami-kun. Tiene un gran número de fans femeninas. Al parecer, el joven Murakami tendrá aproximadamente la mitad del tiempo de actuación para él solo. Hay un total de 12 actores. Aquellos con un papel secundario comparten el mismo vestidor. Entonces, ¿solo ese tipo tan engreído tiene su propio camerino? ¿No es un trato demasiado especial? Bueno, él es un actor muy popular, y esta actuación es casi como un recital suyo. Tuvo muchas reuniones en privado con Kurahashi-san, el guionista. Tal parece que se ha involucrado mucho en ello. Incluso alguien lo vio gritándole a uno de los carpinteros del escenario. ¿De verdad? Para ser sincera, estoy bastante segura de que todos sabemos de dónde vino la amenaza. ¿A qué se refiere? Oh, ya sabe. Esta es una industria pequeña, ¿no? La gente sale y luego se separa. Cosas como alguien acostándose con una de las chicas nuevas, o una pelea que termina con uno de los dos renunciando a la compañía. Sinceramente, ¿quién no tiene a una o dos personas en su lista negra? ¿Entonces tú también tienes una? Sería bueno que se tratara solo de un crimen pasional, ideado para asustar a alguien. Pero, ¿y si me enfrento a un asesino del mismo calibre que el de esta mañana? Están los espectadores, los actores. Yo y también... No puedo proteger a todos a la vez. Podría enfrentarme a un asesino en un combate 1 a 1, pero solo puedo proteger a un número limitado de personas. Todo lo que un delincuente en potencia tiene que hacer es encontrar una abertura y explotarla, y solo necesita un cuerpo para ello. Es tan sencillo como liberar todo su poder con la máxima eficiencia en el momento adecuado. Existe un desequilibrio entre el poder necesario para proteger y el necesario para atacar. Es un obstáculo con el que me he topado muchas veces mientras trabajaba como guardaespaldas. Vaya, me alegra que sea tan dedicado con su trabajo. Ambos somos profesionales, ¿verdad? Un profesional protege a sus clientes y se asegura de que nadie resulte perjudicado. Cuento con usted. ¡Wow! ¡Qué arrogante! La única forma de protegerse contra un poder irracional es tener poder propio. Desgraciadamente, la balanza se inclina claramente hacia un lado en este enfrentamiento. Para revertir tal desequilibrio, necesitaré más que fuerza bruta. ¿En qué está pensando, señor? Solo para que lo sepa, me está dando hambre. Vaya a comprar algo a ese puesto de comida. Esta mañana ha descubierto al verdadero asesino de la presidenta de esa empresa. Y también descubrió los secretos de la señorita Egawa en el primer encuentro. Sin duda este joven... Oye chico, puede ver más allá. ¿Hay algo sobre este caso que te haya llamado la atención? Pero, ¿qué es lo que está viendo? Capítulo 5, fin. Y eso sería todo. Ok chicos, no recordaba si en esta parte él hablaba explícitamente sobre esto. Que bueno, los que conocen la historia literalmente está diciendo lo que va a pasar más adelante. Y bueno, también la parte de la chica hablando. Se ve que está muy basada en el anime como tal, pero dice pues algo fuerte, ya saben que alguien se meta con otra persona, y en el anime te ponen que Rampo juega un poco con ella, que quiere comer su dulce, pero ella no se lo da, y esto no está aquí, ¿no? O sea, hay como que más seriedad y todo eso, ¿no? Pero bueno, está bastante bien chicos, y como les dije al inicio, creo que voy a hacer videos de este manga cuando saquen los capítulos en español, porque mi objetivo siempre fue hacer estos videos ni bien salgan los capítulos, pero si la gente no los va a traducir de inmediato, simplemente me toca esperar hasta que estén disponibles para hacerlo, porque bueno, ya me comprometí, ya empecé, no puedo dejar pues este manga a medias y quiero terminar con todos, o sea, con Stormbringer también, me dejo entender. Así que eso. Y bueno chicos, a ver, quería sincerarme un poco con ustedes con respecto al juego de Gakuen, que para aquellos que no lo han visto, subí un video ayer rapidísimo con la confirmación de que ya hay una fecha de estreno. El 7 de noviembre de este año va a estar saliendo el juego de manera totalmente inesperada. No pensé que saldría este año sino el próximo, pero bueno, así son las cosas y pues voy a tener que ajustarme a eso, la verdad. En ese video no me sinceré por completo con mis inseguridades porque, a ver, primero que nada, la barrera del idioma. No se confirma si va a tener subtítulos en inglés y eso me pone un poco los pelos de punta porque si no está subtitulado no voy a poder compartir la historia en español.
Ojalá de verdad que haya variedad de subtítulos, no solo japonés. Inglés tiene que mínimo estar inglés ahí porque si no nadie lo va a poder jugar. O sea, tiene un mercado muy grande acá en Japón y en Asia, pero creo que el lado angloparlante, el extranjero, debería también abarcarse. Y pues estoy nerviosa por ese lado. Y por otro lado, el tema de que me voy a recién mudar a Akihabara el próximo año. O sea, yo la verdad esperaba que saliera el juego el próximo año para poder asistir a eventos y ver todo ahí de manera presencial, pero no va a ser el caso. Va a salir el juego 2 meses antes de que me mude, justo 2 meses, ¿no? Y bueno, una parte de mí se sentía un poco desanimada porque no voy a poder asistir a estos eventos, pero pensándolo bien, chicos, de igual manera me va a dar mucho para hacer contenido. Ahora salió este anuncio, probablemente salga más información de aquí en adelante y de igual manera pues tendré para hacer contenido. Por ese lado estoy feliz porque voy a tener el gameplay, la historia, voy a poder jugarlo, voy a poder hacer muchos videos al respecto, pero con lo que vendría a ser la parte presencial, no sé hasta qué punto harán eventos. O sea, mi primera reacción ante todo esto fue, ay, no voy a poder ir, pero pensándolo bien, no sé si siquiera si van a hacer eventos, porque suelen hacerlo con series de anime, como las temporadas del anime, películas, cosas así, que son muy grandes y así, pero con juegos no sé hasta qué punto van a hacer lo mismo, no sé qué tan grande va a ser el asunto. Lo que han hecho hasta ahora con respecto a este juego son básicamente tiendas pop-up para vender cosas, nada más, vender cosas, ¿no? Entonces, en ese caso no tengo que irme hasta Akihabara, Tokio, donde sea, solo para comprar cosas. O sea, mejor me espero a que me mude para ver eso, y si quiero comprar algo que sea por internet, ¿no? Pero ya de ahí otros eventos que, digamos, no sé, con los actores de voz o cosas más complejas, pues no creo que pueda ir de inmediato hasta que me mude, claro está. Solamente les quería decir esto, nomás porque si algo muy grande sale, digamos, no sé si va a pasar, pero si se lleva a cabo un evento grande en noviembre, diciembre, lo más probable es que realmente no pueda ir, la verdad, porque es un tema de ir hasta allá. O sea, voy a mudarme en enero. Lo más probable es que en enero yo ya esté por allá instalada, ¿no? Pero antes de eso, no tendría sentido viajar de ida y vuelta hasta este lugar tan lejos que es muy caro. O sea, el viaje es muy caro. Sería literalmente gastar mucho dinero por las puras, ¿no? O sea, ¿para qué voy a ir y venir por eventos si de igual manera voy a ir allá, me voy a mudar? O sea, yo tengo amigos que me dicen que anda a la Comic Con, que tú haces cosplay y demás, pero la verdad no sé, sería realmente un sinsentido total. Y yo, para variar, como las cosas ya han cambiado y todo este tema, tengo que ahorrar también para mi mudanza. O sea, creo que se los comenté, pero ahora que estoy con el tema del juego, creo que es algo que ya se me ha subido a la cabeza. Tengo que ahorrar no solo para mis proyectos como el corto, sino también para mi mudanza. Todo eso va a costar dinero, chicos. Tengo que contratar, no sé, un servicio de mudanza o una camioneta para que me lleve hasta allá. Y en ese caso sería solo un viaje de ida, ¿no? Que bueno, es un poco más caro que irte solo de viaje en tren, porque tienes que llevar las cosas, pero solamente es de ida y ya. No voy a regresar, no es un viaje de ida y vuelta, así que eso me hace sentir un poco más tranquila, pero comprendan nomás, ¿no? Creo que siento esta responsabilidad de decirles que bueno, estoy en Japón y todo, pero como estoy en un lugar muy lejos a Tokio y a estos lugares puntuales donde se hacen eventos, no voy a pues poder asistir y hacer videos al respecto. Solamente voy a poder traer el juego, noticias, gameplays y cosas así. Lo siento mucho para aquellos que querían ver eventos, pero no creo que pueda hasta que me mude, claro está. Quería que supieran eso, pero bueno, por otro lado me siento feliz porque voy a tener contenido para hacer, por fin. O sea, el juego ya salió, estoy seguro que la gente lo va a querer ver mucho. Si está en inglés y todo lo demás va a ser una maravilla. Voy a poder subir gameplays con y sin comentarios. Quiero ponerle subtítulos al español para que ustedes lo vean si es que no saben inglés, ¿no? Y eso definitivamente creo que la gente lo va a ver mucho. Creo que van a llenarse de vistas esos videos y por ende voy a ahorrar mucho dinero, ¿no? Sean conscientes de que a partir de ahora, con todo este cambio del juego, porque no se sabía que iba a salir este año, ahora no solo voy a ahorrar para el cortometraje, sino también para mi mudanza. Tengo que ahí ahorrar un montón de dinero para eso y lo más probable es que me concentre en eso, pues, o sea, me faltan 4 meses para irme, ¿ok? Con este mes son 5 meses, pero dejando de lado agosto ya solo tengo 4 meses y ya me voy, ¿no? Tengo que usarlos lo más que pueda, aprovecharlos para ahorrar todo el dinero
posible, no solo para mis proyectos personales, sino también para mi mudanza, que es un tema que, ok, es una vez, pero igual es algo que es importante porque me voy a mudar, voy a quedarme ahí, probablemente ya me instalaré ahí un año y probablemente más tiempo, no sé, quién sabe, pero es importante, es algo que se tiene que pensar, es serio, es un tema serio, claro está. La verdad, no sé hasta qué punto también tendré de tiempo para retomar el corto, porque bueno, pues la verdad creo que ahora prioridad va a ser el cosplay y el juego. Bueno, todavía falta para que salga el juego, ¿no? Pero no sé, si me da tiempo libre, no solo para hacer videos de cosplay y para poder ahorrar el dinero, si lo tengo, pues avanzaré en el corto. Pero si no me da el tiempo, solo voy a centrarme en ahorrar, chicos. O sea, es algo que hablando seriamente es muy importante para mí. No solo para los proyectos, sino en general. Para esta mudanza tengo que ahorrar muchísimo. Si me quieren ayudar o lo que sea, pueden hacerlo a través de Supergracias. Siempre va a estar esta opción ahí. Lo voy a apreciar muchísimo. Pero bueno, por el momento voy a ir poco a poco. Esta próxima semana ya voy a hacer pues el pedido del cosplay y todo lo demás. Sería lo último que tenga que invertir de ese cosplay y ya estaría. Lo que me alegra un poco, me tranquiliza un poco. Pero ya de ahí cuando lo reciba quiero pues hacer contenido, subir muchas cosas, hacer transmisiones en vivo para las donaciones y todo lo demás y pues alcanzar el objetivo tanto del corto como para mi mudanza lo más pronto posible y quitarme ese peso de encima, la verdad, ¿no? Y bueno, ya si se consigue, digamos, el objetivo del cortometraje, que son $300, que bueno, la verdad no es mucho, entonces pasaría ahora lo del tema de la mudanza y enfocarme todo lo que pueda en el juego, cuando salga el juego, claro está, que todavía falta, pero pues ya saben, ¿no? Tengo que aprovechar el tiempo al máximo. Así que eso, chicos, espero que comprendan. Creo que ustedes van a entender y todo, pero pues tenía que decirles esto y ya. Pero creo que ahora ya que lo expresé, me siento más cómoda, ¿no? Más tranquila, ¿no? Ya. Y se siento confianza con decírselos a ustedes y eso está muy bueno. O sea, estamos armando aquí una bonita comunidad y ahora me emociona pues apuntar un poco más a la japonesa con el cosplay y ahora con este juego, ¿no? Así que eso, deseenme suerte, espero que todo salga bien, ojalá. Y ya pues nos vemos a la próxima, no sé qué haré en el próximo video, pero pues eso. Hasta luego, chicos. Chao, chao, los quiero mucho.